Estos lentes pueden curar sus ojos. Ciego desde hace años, el millonario se rió cuando un niño pobre le dijo que esos lentes podían curar sus ojos. Dudó, hasta ponerse la montura en el rostro y ver algo que no debería existir. Conrado González llevaba 8 años sin ver y se aseguraba de que el mundo lo supiera todos los días, no con palabras, sino con desprecio. Ciego desde el accidente automovilístico que destruyó su vida, se había convertido en un hombre duro, impaciente, cruel. En la mansión silenciosa, su voz era una orden, nunca una petición. Los empleados caminaban de puntillas, temiendo cualquier respuesta cortante. Sin embargo, por dentro, Conrado conocía la verdad que nunca decía en voz alta. Aquella arrogancia no era fortaleza, era defensa. No soportaba su propia culpa, y atacar a los demás era la única forma de no derrumbarse. El accidente nunca lo abandonó. Incluso sin imágenes lo revivía todo con una claridad cruel. La lluvia intensa de aquella noche, el sonido constante del limpiaparabrisas, Mariana a su lado, su esposa, embarazada de 7 meses de su primer hijo. Recordaba la mano de ella sobre el vientre, el tono animado con el que hablaba del bebé, los planes sencillos, el futuro que parecía asegurado. Y entonces llegaba el instante maldito. Un segundo de distracción, su mano dejando el volante para ajustar la radio, y enseguida el derrape, el impacto violento, el grito de Mariana que hasta hoy seguía resonando dentro de él. Desde aquella noche, Conrado se hacía la misma pregunta día tras día. ¿Por qué fui yo el que sobrevivió? Perdió la vista en el accidente, pero perdió mucho más que eso. Perdió a Mariana, perdió al hijo que nunca llegó a escuchar llorar, y perdió cualquier posibilidad de perdonarse. El tiempo no alivió nada. 8 años pasaron y el dolor solo parecía hacerse más espeso, como un nudo que se apretaba con cada amanecer. Se culpaba de todo, por conducir, por distraerse, por haber marcado aquel destino con un gesto tan banal. El doctor Renato, su médico, llevaba años intentando romper ese ciclo. Aquella mañana insistió una vez más. Conrado necesita salir de esta casa, aunque sea por 1 hora. La respuesta fue tajante. ¿Para qué? ¿Para convertirme en un espectáculo? Renato respiró hondo. Para que recuerde que está vivo. Conrado soltó una risa sin humor. ¿Vivo? Enterré a mi esposa y a mi hijo, doctor. Lo que quedó aquí dentro no es vida. Aún así, tras mucha resistencia, terminó cediendo, irritado, vencido por la insistencia. Aceptó ir a la plaza, acompañado por un enfermero, dejando claro que aquello era una pérdida de tiempo. Sentado en la banca de la plaza, Conrado sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. El mundo latiendo a su alrededor, niños corriendo, voces cruzándose, pasos apresurados, risas sueltas. Aquello lo incomodó profundamente. «¡Qué ruido infernal!», murmuró, pero detrás de la irritación, los recuerdos comenzaron a surgir sin pedir permiso. El sonido lejano de la risa de un niño le apretó el pecho. Pensó contra su voluntad. Mi hijo tendría esta edad ahora. La idea lo atravesó como un golpe. La culpa regresó con fuerza. Si no hubiera quitado la mano del volante, pensó, sintiendo que la garganta se le cerraba. Fue en ese momento de fragilidad silenciosa cuando una presencia se acercó. Pasos ligeros. Demasiado cerca. Antes de que Conrado pudiera quejarse, algo fue colocado en su mano. Un objeto antiguo, frío, metálico. Una voz infantil habló con firmeza. «Estos lentes harán que veas lo que perdiste». Conrado quedó inmóvil por un segundo, luego soltó una risa cargada de burla. «¿Te estás burlando de mí, niño?», levantó los lentes en el aire. «¿Ves esto? Soy ciego. ¿O no te diste cuenta?». El niño no respondió de inmediato, y eso irritó aún más a Conrado. «¿Cuál es tu juego?», continuó, elevando la voz. «¿Quieres dinero?
¿Quieres que sienta lástima por ti? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Haz lo siguiente. Dime de una vez cuánto cuesta esta historia, porque no tengo paciencia para teatro barato. El niño respondió con calma. No quiero dinero. Conrado soltó una risa corta, venenosa. Claro que quieres. Siempre quieren algo. Lástima, atención, lo que sea. Apuesto a que ni siquiera sabes con quién estás hablando. La respuesta del niño fue simple. Quiero que veas el mundo. Aquello golpeó a Conrado de lleno. Ah, sí, replicó con dureza. ¿Y qué? ¿Vas a curarme ahora? ¿Vas a devolverme a mi esposa? ¿A mi hijo? Tragó saliva, pero siguió atacando. No sabes lo que perdí. No sabes lo que es despertar todos los días en la oscuridad sabiendo que fue tu culpa. El niño respiró hondo antes de responder. Quiero que veas. La palabra quedó suspendida en el aire, demasiado pesada. Furioso, Conrado lanzó. Lárgate de aquí. Desaparece antes de que mande a alguien a sacarte por la fuerza. El niño se alejó en silencio. Conrado, todavía temblando de rabia, intentó devolver los lentes, pero ya no encontró a nadie frente a él. Sin darse cuenta de su propio gesto, guardó la montura en el bolsillo del abrigo. «Tonterías, basura», murmuró para sí mismo, intentando convencerse. Pero algo estaba fuera de lugar. El recuerdo de Mariana, el peso de la culpa, aquella palabra, ver, todo se mezclaba dentro de él. Mientras el enfermero lo guiaba lejos de la plaza, Conrado sintió por primera vez en años que aquella herida antigua había sido tocada, y eso lo aterraba más que la propia ceguera. Las palabras del niño no lo abandonaron cuando cayó la noche. Regresaron con él en el auto, resonaron en el sonido seco de la puerta de la mansión y permanecieron vivas mientras Conrado caminaba por los pasillos demasiado conocidos. No quiero que veas el mundo, quiero que veas de verdad. Intentó concentrarse en el sonido del bastón golpeando el suelo. Intentó convencerse de que aquello no era más que otra provocación barata. Aún así, cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerza cobraba la frase, como un pensamiento que se infiltra sin pedir permiso y se niega a marcharse. Conrado intentó seguir su rutina de siempre. Pidió un vaso de agua, rechazó la cena y ordenó que nadie lo molestara. Se sentó en el sillón de la sala, respirando hondo, tratando de aparentar control. «Es solo cansancio», murmuró para sí mismo. Pero el silencio de la mansión parecía distinto esa noche, más atento, casi expectante. Se levantó, caminó unos pasos, tocó objetos familiares, todo como siempre hacía. Aún así, la curiosidad regresaba. «Estos lentes van a hacer que veas lo que perdiste». La frase latía en su mente como un desafío personal. En el dormitorio, la oscuridad parecía aún más profunda. Conrado se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso del cuerpo y de la culpa se acumulaban. Sin querer admitirlo, llevó la mano al bolsillo del abrigo y encontró los lentes. Pasó los dedos por la montura antigua, sintiendo los rayones, el metal frío, el desgaste del tiempo. Me volví loco, pensó. Un hombre adulto, millonario, creyendo en palabras de un niño. Rió solo, una risa baja, amarga, casi avergonzada. Aún así, no los soltó. Se levantó despacio, apoyándose en los muebles, como si cada paso exigiera más que fuerza física. Solo para probar que es una tontería, dijo en voz alta, tratando de convencerse. Solo para acabar con esto de una vez. Se colocó los lentes con un cuidado exagerado, casi con desdén. Pasaron los primeros segundos en completo silencio. Nada cambió. Ninguna luz, ninguna señal. La oscuridad seguía igual. Conrado soltó una risa corta, sarcástica. «Claro», murmuró. «De verdad pensé que algo iba a pasar». La vergüenza llegó con fuerza, mezclada con rabia hacia sí mismo. Sacudió la cabeza irritado. «¡Qué idiotez!», dijo.
ya llevando la mano al rostro. «Mariana, si vieras esto». El nombre de ella se escapó, cargado de nostalgia. «Mira en lo que me convertí». Respiró hondo, decidido a quitarse los lentes. Fue entonces cuando algo cambió. Primero, un destello débil, casi inexistente, como una luz lejana atravesando la neblina. Conrado se quedó paralizado. «Nos», susurró. El corazón empezó a latir descompasado, como si hubiera reconocido algo antes que la mente. El destello regresó, más nítido. Luego, las sombras comenzaron a tomar forma, contornos tímidos surgiendo en la oscuridad. Conrado sintió que las piernas le temblaban. «Esto no es real», repitió en voz baja, intentando aferrarse a la razón. Y entonces ella estaba ahí. Mariana, su esposa, hermosa, serena, con la misma sonrisa que él conocía tan bien. La mano reposaba sobre el vientre embarazado, exactamente como aquella noche de lluvia. «Conrado», dijo ella, y su voz atravesó todo lo que aún quedaba de él. El llanto llegó de inmediato, profundo, incontrolable. «Mariana», intentó decir, pero la palabra se deshizo a mitad de camino. Conrado dio un paso adelante, luego otro, extendiendo las manos temblorosas. «Lo siento tanto. Debí haber puesto atención. Debí...» Las frases se atropellaban, cargadas de culpa. Tropezó con las lágrimas cayendo sin control y cayó de rodillas. Intentó tocarla, desesperado, pero sus dedos atravesaron el vacío. «No te vayas. Por favor. No otra vez», suplicó con la voz rota. Entonces, lentamente, la imagen comenzó a desvanecerse. La sonrisa de Mariana se suavizó. El contorno de su rostro perdió definición, como humo llevado por el viento. «No», gritó Conrado intentando levantarse. El cuarto volvió a sumergirse en la oscuridad absoluta. El impacto fue demasiado violento. El corazón se aceleró, el cuerpo perdió fuerza y antes de que pudiera reaccionar, todo dio vueltas. Conrado cayó hacia atrás, desmayándose en el suelo frío, incapaz de sostener el peso de aquella visión imposible. El silencio volvió a apoderarse del cuarto. Los lentes seguían en su rostro, pero ya no mostraban nada. Aún así, algo se había quebrado dentro de él. La visión de Mariana no parecía un sueño común. Era demasiado intensa, demasiado real. Incluso inconsciente en el suelo, una certeza empezaba a formarse, lenta e inevitable. Aquello no había sido imaginación. Era un llamado, una advertencia, y el inicio de algo que ya no podría ignorar. Conrado despertó en el suelo del dormitorio como si lo hubieran arrancado de una pesadilla y arrojado de vuelta a una realidad peor. El rostro estaba empapado de sudor y de lágrimas secas, la garganta le ardía y el pecho subía y bajaba en un ritmo desordenado, como si el cuerpo aún intentara comprender lo que había ocurrido. Llevó la mano al rostro y encontró los lentes torcidos, colgados de lado. «Mariana», susurró, incluso antes de recuperar por completo la conciencia. El recuerdo de su voz, aquel Conrado, que parecía haber atravesado 8 años de vacío, todavía vibraba dentro de él. «No fue un sueño, no lo fue», repitió casi con enojo, como si discutiera con su propia mente. Se arrastró hasta la cama, apoyándose en la madera, y volvió a colocarse los lentes con prisa, desesperado. «Vamos, vamos», insistía, respirando con dificultad, como si pudiera obligar a lo imposible con puro desespero. 1 segundo, 2, 5, nada. La oscuridad se volvió más cruel, porque ahora había comparación. Conrado tragó saliva y sintió cómo el pánico subía. «No, no me hagas esto», dijo con rabia, apretando la montura contra el rostro. Se los quitó y se los puso otra vez, una vez más y otra, como un niño insistente. «Vamos, funciona, funciona». La voz resonó en el cuarto, y el silencio respondió con indiferencia. La frustración se convirtió en furia.
Lanzó los lentes sobre la cama y se puso de pie, temblando. «Soy un idiota. ¡Un idiota!», gritó, jadeando. La humillación quemaba, pero el miedo quemaba más. Miedo de haber visto y perdido. Miedo de haber sentido su presencia por segundos y haber regresado al vacío. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró con un tono casi infantil: «¿Por qué viniste y te fuiste? ¿Por qué?». El nombre de ella martillaba junto con otra frase: «Quiero que veas». Y en ese instante, Conrado comprendió que no soportaría quedarse quieto. Salió del dormitorio apresurado, tropezando con su propio desespero, llamando a gritos: «Sergio, ¿dónde estás? Sergio». El enfermero apareció sobresaltado en el pasillo. «Señor Conrado, ¿qué pasó? ¿Se encuentra bien?». Conrado avanzó hacia la voz, sin paciencia. «No me preguntes si estoy bien. Llévame a la plaza. Ahora». Sergio dudó. «¿Ahora? Pero ya es muy temprano, usted apenas». Conrado lo interrumpió venenoso. «¿Quieres discutir? ¿Quieres que te despida?». «Dije ahora». Sergio respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Está bien. Llamaré al chofer y no llames a nadie más de lo necesario», ordenó Conrado. «Si escucho a más de una persona respirando cerca de mí, pierdo el control». En el camino, dentro del auto, Conrado no dejaba de hablar, como si su propia voz le impidiera caer otra vez en el vacío. «La vi, Sergio, vi a Mariana, ¿entiendes eso?». Sergio con cautela respondió: «¿Está seguro?». Conrado rió sin humor. «¿Crees que no sé lo que sentí? Conozco la voz de mi esposa como conozco mi culpa». El coche pasó por baches y Conrado apretó el brazo del asiento. «Voy a encontrar a ese niño. Le voy a sacar la explicación. No voy a aceptar que esto haya sido una broma». Sergio intentó intervenir. «Tal vez el señor necesita descansar. Pudo haber sido...». «No digas eso», susurró Conrado, en un tono que sonaba a amenaza y súplica al mismo tiempo. «No reduzcas esto. No me la quites otra vez». Cuando llegaron a la plaza, Conrado bajó con prisa, el bastón golpeando con fuerza el suelo, como si cada golpe marcara urgencia. El aire era distinto al del día anterior, más frío, con olor a tierra húmeda. Escuchó las mismas voces, los mismos pasos, pero ahora todo parecía distante, irrelevante. «Oigan», gritó, girando el rostro hacia todos lados, como si pudiera obligar al mundo a responder. «Necesito hablar con un niño que estuvo aquí ayer». Las personas se detenían, murmuraban, algunas reían en voz baja. Conrado sintió cómo la sangre le subía. «No se rían», lanzó hacia alguien. «Yo pago más de lo que ustedes van a ver en su vida, así que no se rían». Una mujer respondió incómoda: «Señor, no sé de ningún niño». Conrado dio un paso hacia la voz. «Entonces haga memoria, esfuércese». Me dio unos lentes. Silencio. «¿Lentes?», repitió Conrado más fuerte. El tiempo pasaba y la desesperación crecía. Conrado comenzó a interrogar a cada persona como si estuviera en un juicio. Vio a un niño, pequeño, ropa vieja, hablaba como adulto. Un hombre respondió: «Aquí hay muchos, señor». Conrado explotó: «No, este era diferente». Sergio intentó calmarlo. «Conrado, por favor». «Cállate, Sergio», gruñó sin mirarlo. «Si no lo viste, no estorbes». Sintió la garganta cerrarse y por primera vez en años la voz le falló. «Yo necesito hablar con él». La frase salió baja, casi como una súplica. «Lo necesito». Y eso era humillante, admitir necesidad. Pero ya estaba más allá del orgullo. Las horas pasaron. El sol cambió de posición, los sonidos de la plaza cambiaron de ritmo y nada del niño. Conrado estaba exhausto, pero no podía irse. Con cada minuto, el recuerdo de Mariana parecía alejarse un poco más, como arena escurriendo entre los dedos. Apretó los lentes en el bolsillo con tanta fuerza que se lastimó la mano. «Si esto es una broma», murmuró,
con la voz temblando de odio. Si jugaste con mi esposa, no terminó la frase, porque no podía decir en voz alta cuánto dolía. Fue entonces cuando una voz surgió detrás de él, tranquila, inquebrantable. «Volviste». Conrado se giró bruscamente hacia la voz, como si pudiera atravesar al niño con una mirada que no tenía. «Tú», disparó dando un paso al frente. «¿Sabes lo que me hiciste?» El niño mantuvo la serenidad. «¿Viste?» Conrado rió, una risa rota. «La vi por segundos y luego me la arrancaste. ¿Por qué?» Respiró con fuerza y la rabia se mezcló con desesperación pura. «¿Quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Hiciste algún truco? ¿Droga? ¿Hipnosis?» El niño respondió simple. «Yo no te hice ver. Tú te permitiste». Conrado casi se atragantó. «¿Yo me permití? ¿Yo me permití quedar ciego? ¿Yo me permití matar a mi esposa?» La voz subió y algunas personas se alejaron. El niño no se movió. «Si quieres verla otra vez», dijo con firmeza, «vas a tener que enfrentar tu dolor, de frente». Conrado guardó silencio por un instante, como si hubiera sido golpeado en el lugar exacto. «¿Y si lo enfrentó?», preguntó con la voz más baja, cargada de miedo. El niño respondió: «Vuelve mañana, si tienes valor». Y antes de que Conrado pudiera atraparlo, su presencia pareció desvanecerse entre la gente de la plaza, dejándolo allí, temblando, con la sensación de que la próxima decisión sería la más difícil de su vida. Conrado volvió a la plaza al día siguiente, con el cuerpo pesado y el alma aún más. Cada paso parecía un esfuerzo innecesario, como si caminara hacia algo que no quería enfrentar, pero que tampoco podía evitar. Se sentó en la misma banca, con el mismo olor a tierra húmeda, los mismos sonidos alrededor, y pensó con amargura que nada allí había cambiado. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró, más para sí mismo que para el mundo. Aún así, se quedó. Porque detrás de la arrogancia había un miedo enorme de que si se iba, perdería para siempre lo poco que había sentido la noche anterior. La presencia del niño no fue anunciada, simplemente ocurrió. Una voz tranquila rompió el murmullo de la plaza. «¿De verdad volviste?» Conrado sintió que la mandíbula se le tensaba. «No creas que estoy aquí por ti», respondió seco. «Vine porque ya no duermo, porque metiste algo en mi cabeza y ahora no puedo sacarlo». El niño permaneció en silencio unos segundos, y ese silencio irritó a Conrado más que cualquier provocación. «Di algo», lanzó. «¿O te vas a quedar ahí mirándome como si supieras todo?» El niño respondió sin alzar la voz. «Sé que duele». Aquello golpeó a Conrado como un puñetazo invisible. «Tú no sabes nada», replicó de inmediato, con la crueldad brotando por reflejo. «No sabes lo que es enterrar a tu propia esposa. No sabes lo que es escuchar al médico decir que tu hijo murió antes de respirar. No sabes lo que es despertar ciego sabiendo que fue tu mano la que salió del volante». La voz se le quebró por un segundo y enseguida la endureció otra vez. «Así que no finjas compasión, eso es ofensivo». El niño no retrocedió. «Sé que te odias», dijo con sencillez. Conrado soltó una risa corta, herida. «Claro que me odio, al menos en eso acertaste». El niño se acercó un poco más, sin tocarlo. «Usas esa crueldad como si fuera una armadura», dijo. «Porque si eres cruel primero, nadie se acerca lo suficiente para ver que estás roto». Conrado sintió que el estómago se le revolvía. «Cállate», gruñó. «No tienes derecho a hablar de mí así». El niño respondió con firmeza. «Sí lo tengo, porque estás aquí». La frase quedó suspendida en el aire, demasiado pesada. Conrado respiró hondo, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con algo aún peor, vergüenza. «Yo no pedí estar aquí», mintió. «Viniste porque quieres dejar de huir», respondió el niño, y esa verdad dolió más que cualquier acusación directa. Conrado apretó el bastón con fuerza, los dedos temblándole. «¿Huir de qué?», preguntó, en un tono casi desafiante. «¿Del hecho de que maté a mi esposa?».
El niño no esquivó la pregunta. De sentir. La palabra cayó como una cuchilla. Conrado tragó saliva. Sentir no cambia nada, respondió, amargo. No devuelve a nadie. El niño inclinó ligeramente la cabeza. Pero te devuelve a ti. Aquello fue demasiado. Conrado sintió que los ojos le ardían y giró el rostro, como si todavía pudiera esconder las lágrimas de alguien. No tienes idea de lo que cargo, susurró. Me despierto todos los días pidiendo no haber despertado. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Entonces el niño habló, con una firmeza que no correspondía a su edad. Mariana no reconocería al hombre en el que te convertiste. La frase atravesó a Conrado de lado a lado. Algo se rompió por dentro, seco, irreversible. Se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire, y cuando volvió a hablar, la voz era distinta. «Explícame eso», pidió, en voz baja, sin agresividad. «Explícalo mejor». El niño no dudó. Tratas a las personas como si fueran culpables de tu dolor. Humillas, gritas, desprecias. Te convertiste en alguien que hiere antes de ser herido. Conrado cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un espejo cruel. «Yo no era así», murmuró con la voz quebrándose. «Yo era educado, amable, daba las gracias, escuchaba». El niño asintió. «Lo eras». Conrado respiró hondo, sintiendo cómo la verdad se acomodaba por dentro. «Estoy desquitando con todo el mundo un dolor que es solo mío», dijo por fin como quien confiesa un crimen. «Como si todos tuvieran que pagar por lo que perdí». El niño respondió con suavidad. «Eso no devuelve a nadie, solo te aleja más». Conrado guardó silencio, asimilando, sintiendo vergüenza y alivio mezclarse de una forma extraña. Se despidieron sin ceremonia. No hubo promesas ni abrazos, solo un gesto discreto y la sensación de que algo había comenzado a moverse. En el camino de regreso, aún dentro del auto, Conrado respiraba distinto, como si el pecho tuviera un poco más de espacio. Al llegar a la mansión, un empleado se acercó para ayudarlo a bajar. Conrado dudó un segundo y luego dijo: «Gracias». La palabra sonó extraña en su propia boca. Más tarde pidió un café y agregó: «Por favor». Los empleados se miraron confundidos. Era poco, casi nada. Pero por primera vez en 8 años, la crueldad no fue la primera respuesta. Y eso, para Conrado, ya era un comienzo. Desde el primer día en que comenzó a ir a la plaza, Conrado sentía que aquel niño ocupaba un espacio que no tenía sentido racionalmente, pero que lo tenía todo en lo emocional. No era solo orientación ni coincidencia. Había algo en la voz, en la firmeza serena, en la manera en que el niño parecía conocerlo por dentro, que desarmaba cualquier defensa. Con el paso de los días, mientras el dolor disminuía y la culpa dejaba de ser una sentencia diaria, esa sensación crecía. Era como si el niño formara parte de algo que había perdido antes incluso de conocer, parte de una ausencia que nunca tuvo nombre. Los encuentros se volvieron rutina. Conrado llegaba menos tenso, se sentaba sin la rigidez de antes, respiraba con más profundidad, hablaba del pasado sin gritar, del accidente sin castigarse, de Mariana sin destruirse. «Hoy no lastimé a nadie», comentó una mañana, casi sorprendido. «Ni siquiera con palabras». El niño respondió con calma: «Dejaste de usar al mundo como espejo de tu dolor». En casa, el cambio ya era visible. Conrado daba las gracias, pedía permiso, preguntaba nombres que nunca se había preocupado por conocer. La mansión, antes un lugar de miedo, comenzaba a respirar alivio, hasta que uno de esos días, el niño permaneció en silencio más tiempo de lo habitual. Conrado lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó con una inquietud extraña en el pecho. El niño respondió con firmeza contenida: «¿Estás listo?». El corazón de Conrado se aceleró. «¿Listo para qué?», preguntó, aunque en el fondo lo sabía. «Para ver lo que evitaste durante mucho tiempo», dijo el niño, colocando los lentes en sus manos.
Conrado sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Y si me rompo otra vez?», murmuró. «No lo harás», respondió el niño, «porque ahora ya no estás huyendo». Con las manos temblorosas, Conrado se puso los lentes. Los primeros segundos fueron crueles. No pasó nada. La oscuridad seguía ahí, densa, silenciosa. Soltó una risa nerviosa, cargada de miedo. «Tal vez entendí todo mal», comenzó a decir. Fue interrumpido por un resplandor suave, casi respetuoso, como si la luz pidiera permiso para existir. Los contornos comenzaron a formarse lentamente. El corazón le latía con fuerza. «No», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. Entonces ella apareció. Mariana estaba ahí completa, luminosa, con la misma expresión serena que él nunca olvidó, la sonrisa capaz de atravesar cualquier dolor. «Conrado», dijo ella, y solo escuchar esa voz hizo que el suelo desapareciera. Cayó de rodillas, incapaz de sostener el impacto. «Fallé contigo», lloró. «Sobreviví cuando no debía». Mariana se acercó con una firmeza amorosa. «Mírame», le pidió. «No fallaste, sufriste, y sufriste porque amaste». Él intentó tocarla y esta vez sintió algo, no el cuerpo, sino una presencia cálida, demasiado real para ser imaginación. Fue entonces cuando Conrado se dio cuenta de que ella no estaba sola. A su lado estaba el niño, el mismo de la plaza, pero ahora había algo distinto. Ya no parecía solo un guía, parecía pertenecer. A Conrado le faltó el aire. «No», murmuró en absoluto shock. El niño dio un paso al frente. «Papá». La palabra explotó dentro de él. Conrado se llevó la mano al pecho, como si el corazón fuera a salirse. «Eso no es posible», balbuceó. «Mi hijo murió. Nunca nació». El niño respondió con una calma profunda. «Mi cuerpo no nació, pero yo existí. Siempre existí». Mariana tomó la mano del niño y habló con una suavidad firme. «Él es nuestro hijo». El niño que yo llevaba. Conrado comenzó a temblar de forma incontrolable. «Entonces, ¿eras tú?», dijo, mirando al niño con las lágrimas cayendo sin freno. «Tú, todo este tiempo», el niño asintió. «Vine a traerte de vuelta a la vida». Conrado sollozó con fuerza. «Pasé años castigándome por no haberlos protegido». Mariana se acercó aún más. «Tú no causaste aquello», dijo con claridad. «Te distrajiste. Eso es humano. No es culpa». El niño añadió con una voz firme como nunca. «No nos debes dolor eterno, nos debes vida». Conrado negó con la cabeza, mezclando desesperación y alivio. «Quedé ciego», murmuró. «Lo perdí todo». Mariana respondió, «Perdiste la vista, no el propósito». El niño agregó, «Y ahora ves lo que importa». Conrado levantó el rostro, desbordado por una emoción imposible de contener. «¿Qué quieren de mí?», preguntó casi suplicando. Mariana sonrió. «Que vivas». El niño completó. «Que uses el tiempo que tienes para cuidar de quienes aún sufren». «Lo prometo», dijo Conrado, con una voz firme por primera vez en años. «Voy a vivir, voy a ayudar, voy a ser mejor». Mariana asintió, orgullosa. «Eso es todo». El niño dio un último paso al frente. «Caminaremos contigo». Poco a poco, las imágenes comenzaron a desvanecerse, suaves, sin dolor, sin ruptura. Conrado se quitó los lentes y regresó a la oscuridad. Pero ahora era distinta. No era ausencia. Era presencia. Respiró hondo, con lágrimas silenciosas, sabiendo que nunca volvería a estar solo, y que su misión comenzaba ahí. Conrado regresó a la plaza solo, sin médico, sin enfermero, sin la necesidad de que alguien lo guiara como si todavía fuera únicamente un hombre roto. La banca seguía ahí, en el mismo lugar, como si lo hubiera estado esperando. Se sentó despacio y permaneció unos segundos en silencio, escuchando al mundo respirar.
Había pasos, voces, hojas arrastrándose con el viento, e incluso la risa lejana de un niño. Y por primera vez, nada de eso lo molestó. Al contrario, aquellos sonidos, antes incómodos, ahora le parecían una prueba sencilla de que la vida seguía ocurriendo y de que él aún formaba parte de ella, incluso sin ver. Los lentes estaban en sus manos, pesados como símbolo y ligeros como despedida. Conrado pasó los dedos por la montura, sintiendo los rayones que antes parecían solo desgaste y ahora parecían historia. Pensó en cómo había vivido 8 años, aferrado a la culpa, como quien sostiene una piedra para castigarse. Creí que, si sufría lo suficiente, estaría pagando, murmuró, como si se confesara con su propio pecho. La lluvia de aquella noche regresó completa a su memoria. El sonido del limpiaparabrisas, la distracción breve, el impacto, el grito de Mariana. Durante mucho tiempo, se había aferrado a la idea de que vivir era una ofensa, de que respirar era un robo. Pero ahora, sentado ahí, comenzaba a entender algo difícil. Su castigo nunca fue amor. Fue miedo disfrazado. Pensó en Mariana y en su hijo de una manera distinta a como lo hacía antes. No como tragedia, no como sentencia, sino como presencia. «Ustedes no me pidieron que me pudriera», dijo en voz baja, como si estuvieran a su lado. Y al decirlo, sintió que la garganta se le cerraba, pero no por desesperación, sino por una ternura dolorosa. Era como si el amor, por fin, pudiera existir sin convertirse en cuchillo. Se dio cuenta de que había usado la nostalgia como un lugar para esconderse del mundo, como si aislarse fuera una forma de permanecer fiel. Pero no lo era. Solo era una manera de no enfrentar que, en el fondo, tenía miedo de ser feliz sin ellos. La brisa tocó su rostro y respiró hondo, dejando que el pecho se llenara como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. «Ya no necesito los lentes», dijo, y la frase salió verdadera, no como un alarde, porque entendió que aquello nunca fue sobre ver con los ojos, era sobre mirar con honestidad. Había pasado años intentando arrancarse el dolor, como si el dolor fuera enemigo. Ahora comprendía que no necesitaba ser arrancado, necesitaba ser transformado. El dolor podía convertirse en recuerdo, en cuidado, en una fuerza silenciosa que ya no destruía a nadie. Conrado permaneció ahí, reflexionando sobre el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido, sobre cómo usó la crueldad como un muro y cómo ese muro no protegió nada, solo aisló. «Lastimé a personas que no tenían culpa», admitió con amargura. Recordó el miedo en los ojos de los empleados, los silencios incómodos, las órdenes gritadas, las humillaciones que había repartido como si el dolor le diera derecho a ello. Y al mismo tiempo recordó el presente, el café ofrecido con cuidado, las voces que ya no temblaban tanto, las pequeñas gentilezas que empezaba a devolver. No se trataba de volverse santo, se trataba de dejar de propagar su propio incendio. Apretó los lentes entre los dedos y por primera vez no sintió desesperación al pensar en guardarlos. Sintió gratitud. «Gracias», dijo, y la palabra lo contenía todo. Al niño, a Mariana, al hijo, la oportunidad de no terminar como empezó. «Gracias por no dejarme morir por dentro». Sabía que la ceguera física seguía ahí, claro, pero la peor ceguera, la que lo hacía vivir de espaldas a la vida, estaba cediendo. Ya no necesitaba ver para saber dónde estaba. Estaba justo en el punto donde el dolor dejaba de ser un agujero y se convertía en camino. Y mientras el mundo continuaba a su alrededor, Conrado se dio cuenta de algo que le hizo tragar saliva. Ya no sentía solo ausencia, sentía compañía. Mariana y su hijo ya no eran una falta que lo castigaba, sino una presencia que lo sostenía. Como si, en algún lugar dentro de él, existiera una mano sosteniendo la suya. Respiró hondo una vez más y pensó, con una claridad que antes no tenía: «Ya no voy a vivir intentando volver al pasado.
Voy a vivir haciendo que el amor que perdí se multiplique en otros. Y en esa banca, con los lentes descansando sobre su regazo, comprendió que la paz no era olvidar, era continuar sin destruirse. Conrado aún estaba sentado en la banca cuando percibió que el sonido a su alrededor había cambiado. No fue algo evidente, como un grito o un alboroto. Fue más sutil, un llanto fino, persistente, que parecía atravesar la plaza como un hilo tirando del corazón de quien lo escuchara. Giró el rostro hacia el sonido, atento, y por un instante permaneció inmóvil, como si le pidiera a su propio pecho que no ignorara aquello. Antes, habría ordenado que alguien se encargara. Antes, habría fingido que no era asunto suyo. Pero en ese momento, el llanto sonó distinto, no como molestia, sino como llamado. Se levantó despacio, apoyando el bastón con firmeza, y caminó hacia las lágrimas guiado por el oído. «Oye», dijo con una voz más baja de lo habitual, casi respetuosa, «todo está bien. Te estoy escuchando». La niña sollozaba cerca de un jardín, pequeña, desorientada, respirando entrecortado como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande de repente. «Yo no encuentro a mi mamá», lloró con las palabras atropelladas. Conrado se agachó con cuidado, intentando quedar a su altura para no parecer una figura amenazante. «¿Cómo te llamas?», preguntó con calma. «Cintia», respondió ella, temblando. «Cintia», repitió Conrado, como quien sostiene un nombre para anclar la realidad. «Escúchame, yo no puedo ver con los ojos, pero puedo ayudarte». La niña aspiró con desconfianza. ¿Tú eres ciego?», preguntó, como si eso pudiera empeorar aún más la situación. Conrado sonrió apenas, una sonrisa real, sencilla. «Sí». Pero aprendí a ver otras cosas. Extendió la mano despacio sin tocarla de inmediato, dándole espacio para decidir. «¿Puedo tomar tu mano?». La niña dudó, pero el llanto disminuyó un poco. «Sí», dijo, y puso su manita en la de él. Ese pequeño contacto provocó algo profundo dentro de Conrado. Era como si una parte antigua de él, la pureza que existía antes del accidente, antes de la crueldad, antes de convertirse en piedra, se activara de nuevo. Apretó la mano de Cintia con cuidado, sin fuerza, como quien protege algo frágil. «No hiciste nada mal», le dijo con firmeza. «A veces los niños se pierden, a los adultos también nos pasa». La niña miró al suelo, temblando. «Tuve miedo», confesó. Conrado inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera verla con el corazón. «Tener miedo es normal. Lo importante es no quedarse solo con él». Respiró hondo y habló con un tono que calmaba más de lo que explicaba. «Vamos a hacer esto. Vas a caminar conmigo. Despacio. Yo te voy a guiar, y cuando lleguemos a un lugar seguro, vamos a pedir ayuda para encontrar a tu mamá». Cintia apretó su mano con más fuerza, como si esa propuesta fuera un salvavidas. «¿Me prometes que no me vas a dejar?», preguntó. Conrado sintió que la garganta se le cerraba. «Te lo prometo», respondió sin dudar. Y en ese «te lo prometo» había más que una promesa a una niña desconocida. Había un compromiso con el hombre que estaba eligiendo ser. Mientras caminaban, Conrado iba describiendo el camino como si construyera un refugio con palabras. «Hay gente pasando a nuestra izquierda. Ahora la acera se siente más lisa. Cuidado con ese escalón». Hablaba con paciencia, y la niña respondía con pequeños sí y ajá, el llanto ya reducido a algunos sollozos. «Eres bueno en esto», dijo Cintia sorprendiéndolo. Conrado soltó una risa baja, casi emocionada. «Fui malo en muchas cosas durante mucho tiempo», admitió, «pero ahora estoy intentando hacerlo bien». Cuando llegaron cerca del puesto de policía de la plaza, uno de los agentes los vio desde lejos y se acercó. «Señor, necesita ayuda». Conrado mantuvo la calma. «Esta niña se perdió. Está asustada. La encontré llorando sola y la traje hasta aquí». El policía se agachó para hablar con Cintia
y Conrado notó cómo su cuerpo se tensaba. De inmediato, se inclinó un poco y le habló en voz baja, solo para que ella lo escuchara. «Estás a salvo. Estoy aquí». La niña respiró hondo y asintió, como si esas palabras fueran todo lo que necesitaba para seguir. Mientras el policía avisaba por radio, Conrado permaneció a su lado, sosteniendo su mano en todo momento. «¿Quieres que me quede aquí hasta que llegue tu mamá?», preguntó. «Sí», respondió ella de inmediato, apoyándose levemente en su brazo. Conrado sintió un nudo formarse en el pecho. No era tristeza, era reconocimiento. Comprendió que la pureza que creyó haber perdido con Mariana no había muerto, solo había quedado enterrada bajo capas de dolor, y que bastaba un gesto verdadero para que regresara intacta. Minutos después, una mujer corrió hacia el puesto, desesperada, llamando el nombre de su hija. «¡Cintia!», gritó, y la niña soltó la mano de Conrado para correr hacia el abrazo. El sonido del reencuentro, el llanto de alivio, la respiración agitada, los agradecimientos repetidos, llenó la plaza. La madre se volvió hacia Conrado con la voz temblorosa. «Señor, gracias, yo no sé qué habría pasado». Conrado levantó la mano en un gesto sencillo, humilde. «Solo necesitaba que alguien le tomara la mano por unos minutos», respondió. La mujer intentó decir algo más, pero la emoción se lo impidió. Conrado simplemente asintió, comprendiendo. Cuando todo se calmó, dio un paso atrás y sintió algo nuevo dentro de él, sentido. No un sentido grandioso, lleno de promesas futuras, sino uno concreto, presente, que cabía en ese instante. Se dio la vuelta para irse y escuchó a Cintia decir: «Adiós», sonrió. «Adiós, Cintia, cuídate». Mientras se alejaba, comprendió que no necesitaba ojos para guiar a alguien. Bastaba presencia, bastaba el valor de ser humano. Esa noche, de regreso en la mansión, Conrado entró en silencio. No había prisa ni peso. Caminó por los pasillos como quien vuelve a un lugar que por fin tiene sentido. Se detuvo un momento, respiró hondo y pensó, con una claridad que nunca antes había tenido, que su vida no había terminado en el accidente. Solo había cambiado de forma. Ya no necesitaba huir del pasado ni pagar por él. Bastaba vivir con verdad, con amabilidad, con propósito. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.